hacerlo a través de votación nominal. Adelante. Aló. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo sobre el abandono de las funciones constitucionales de la Presidencia de la República en que ha incurrido el ciudadano Nicolás Maduro Moro, considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela confiere a la Asamblea Nacional funciones de control sobre el gobierno y la administración pública nacional en su artículo 187, numeral 3, las cuales son manifestación de la inconstitucionalidad democrática que debe en todo momento ser preservada de acuerdo con los artículos 2 y 333 de la Constitución y los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana, adoptada con el voto favorable del Estado venezolano, considerando que esta Asamblea Nacional en sesión del 13 de diciembre del 2016 declaró la responsabilidad política del presidente de la República y se reservó la posibilidad de evaluar si la ruptura... Perdón, secretario. Le pido a los colegas diputados y diputadas que podamos escuchar el texto del acuerdo, que tiene una enorme importancia por lo que vamos a votar el día de hoy. Adelante, José Luis Cartaya. Considerando que esta Asamblea Nacional en sesión del 13 de diciembre del 2016 declaró la responsabilidad política del presidente de la República y se reservó la posibilidad de evaluar si la ruptura del orden constitucional y democrático cometida por Nicolás Maduro Moro es de tal magnitud que implica un abandono de sus funciones constitucionales, considerando que el presidente o presidente de la República, a tenor de la Constitución, está obligado o obligada a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos y venezolanas, así como la independencia, la integridad, soberanía del territorio y defensa de la República, y que la declaración de los estados de excepción no modifica el principio de su responsabilidad según el artículo 232, lo cual contrasta con una actuación del presidente de la República que ha supuesto una violación generalizada de los derechos humanos. Por favor, secretario Cartaya, le pido a los colegas diputados y diputadas, por favor, vamos a escuchar el texto del acuerdo. Por favor, vamos a escuchar el texto del acuerdo por la importancia que tiene para todo el país. Adelante, secretario Cartaya. Incluyendo una grave vulneración de los derechos políticos, acompañada del desmantelamiento de la institucionalidad democrática necesaria para garantizar tales derechos, así como de un atentado continuo contra la integridad de la República y de su territorio, considerando que en sesión del 27 de octubre del 2016, distintos representantes y voceros de sectores sociales se hicieron presentes en esta Asamblea Nacional para dejar evidencias de la devastación del orden social y económico de la República y de las violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto de la represión policial y de la discriminación por razones políticas, a lo cual se suman los recientes informes emanados de las organizaciones especializadas que demuestran el enorme aumento de las cifras de criminalidad y violencia que se han producido en el país en los últimos años en medio de la más extendida impunidad, considerando que Nicolás Maduro Moro ha gobernado desde el 14 de enero del 2016, merced a un estado de excepción declarado y prorrogado al margen de la Constitución sin la aprobación de la Asamblea Nacional, el cual ha ido cercenando progresivamente atribuciones parlamentarias inderogables y ha vulnerado derechos fundamentales, considerando que dicho estado de excepción se ha prolongado mucho más de lo permitido por la Constitución según su artículo 338 y no ha quedado sometido a controles parlamentarios efectivos a causa de sentencias arbitrarias del Tribunal Supremo de Justicia que han menoscabado las facultades de la Asamblea Nacional en la materia ni a los controles internacionales previstos en los tratados de derechos humanos ratificados por Venezuela en virtud de la omisión de notificación que incurrió el presidente de la República, tal como lo ha denunciado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, considerando que Nicolás Maduro Moro ha ordenado el desconocimiento por los ministros y otros funcionarios públicos de las solicitudes de comparecencias emanadas de la Asamblea Nacional o sus comisiones y ha ignorado abiertamente la competencia parlamentaria de remover a ministros o ministras mediante la aprobación de un voto de censura por la mayoría calificada de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional en los términos constitucionales establecidos,
Considerando que Nicolás Maduro Moro se ha facultado a sí mismo para aprobar contratos de interés público con estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, quebrantando flagrantemente el artículo 150 de la Constitución. Considerando que el estado de excepción ilícitamente en vigor ha conducido a una exacerbada concentración de poderes y a un gobierno que por decreto que lesiona severamente la democracia y favorece la corrupción. Considerando que en el marco del estado de excepción de facto que nos rige, Nicolás Maduro Moro omitió la presentación ante la Asamblea Nacional del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2017 y acudió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que está a su servicio para que lo autorizara en contra de la Constitución y de las garantías democráticas a dictar mediante decreto las normas correspondientes en materia presupuestaria de crédito público, considerando que no ha cesado e incluso se ha incrementado la persecución política de la cual Nicolás Maduro Moro es corresponsable, considerando que Nicolás Maduro Moro ha propugnado y consumado la supresión de la separación de poderes que padecemos mediante su respaldo a la ocupación partidista del Tribunal Supremo de Justicia del Consejo Nacional Electoral, considerando que esta ausencia de separación de poderes explica la confabulación ejecutivo-judicial constitutiva de un golpe de Estado que condujo a la suspensión de la recolección de las manifestaciones de voluntad necesarias para la iniciativa constitucional del referendo revocatorio presidencial, considerando que Nicolás Maduro Moro ha pretendido justificar el diferimiento de procesos comiciales constitucionalmente obligatorios e impostergables como la elección de gobernadores o gobernadoras que debía celebrarse en el 2016, invocando argumentos inaceptables en una democracia y que de facto colocan en vilo cualquier otro proceso electoral que debe realizarse en el país, considerando que Nicolás Maduro Moro, valiéndose de los poderes ilimitados que ha secuestrado a costa de la Constitución, ha acudido sistemáticamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para impedir, con criterios políticos, la entrada en vigencia de leyes sancionadas por la Asamblea Nacional que hubieran contribuido a solucionar los problemas del país al generar transparencia en el manejo de las finanzas públicas, facilitar la cooperación internacional para la superación de la crisis humanitaria, ampliar los derechos sociales de los venezolanos y venezolanas y adoptar otras medidas beneficiosas para la población y la institucionalidad, considerando que en medio de estas graves violaciones a los principios democráticos y a los derechos humanos promovidas por Nicolás Maduro Moro, se ha agudizado la crisis económica y humanitaria que aqueja al país en todos los órdenes, considerando que la situación económica y financiera de la República se encuentra severamente comprometida por una gestión fiscal irresponsable que ha llevado el déficit fiscal hasta niveles que no se puedan financiar por vías ordinarias, teniendo el gobierno que recurrir al peligroso mecanismo de la impresión de dinero por parte del Banco Central de Venezuela, de lo cual se ha derivado una pronunciada depreciación del bolívar y elevadas tasas de inflación que castigan el ingreso de quienes devengan un salario, pensión o jubilación y en general de aquellos que viven de su trabajo, todo lo cual ha estado aunado el definitivo socavamiento de la autonomía del Banco Central de Venezuela que ha llevado a Nicolás Maduro Moro, considerando que Nicolás Maduro Moro incumplió lo establecido en el artículo 311 de la Constitución, según el cual la gestión fiscal debe regirse por los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal, ya que la información publicada indica durante los años 2014, 2015 y 2016 un lugar de equilibrio fiscal. Ha habido una situación de déficit crónico en las cuentas fiscales de la nación que ha generado la desvalorización de la moneda, el alza de los precios de los bienes y servicios y un creciente endeudamiento tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, considerando que la unidad del Tesoro es un principio constitucional que contribuye a darle estabilidad a la gestión económica de la nación y que su incumplimiento sistemático por el administrador de la Hacienda Pública Nacional ha llevado a la proliferación de un conjunto de fondos parafiscales que realizan gastos sin ningún tipo de control,
lo cual ha contribuido a agravar el déficit fiscal, al crear un gran desorden y corrupción en la Administración Pública Nacional, considerando que a causa del incumplimiento de sus funciones constitucionales como administrador de la Hacienda Pública Nacional, Nicolás Maduro Moro ha provocado una crisis económica sin precedentes en Venezuela, traducida en una inflación galopante que en 2016 excedió el 500%, una depresión de la economía reflejada en una caída del Producto Interno Bruto superior al 12% y un grave desabastecimiento de alimentos y medicina, conjuntamente con un aumento de la pobreza hasta cifras no conocidas en el país, todo lo cual implica que al cierre del 2016 y en comparación con el 2012, el tamaño de la economía venezolana es 20% menor, el poder adquisitivo del salario es 40% inferior y los niveles de pobreza se duplicaron. Considerando que Nicolás Maduro Moro de manera errática anunció el 11 de diciembre del 2016 la sustitución de un plazo de 72 horas de todos los billetes de bolívares 100 y la implementación de un nuevo cono monetario, lo cual provocó una situación de caos en el país, consistente en disturbios y saqueo de establecimientos comerciales y un saldo lamentable de pérdidas de vidas humanas, de heridos y de detenidos, que le obligó a posponer dicho reemplazo de los billetes de 100, primero hasta el 2 de enero del 2017 y luego confirmando la absoluta improvisación y responsabilidad del gobierno hasta el 20 de enero del 2017. Considerando que Nicolás Maduro Moro ha sido negligente respecto a la reclamación territorial de Venezuela sobre el territorio del Esequibo, la cual hasta años recientes formaba parte de la política de Estado venezolano, atenida a la previsión en el Acuerdo de Ginebra de 1966 para la búsqueda de una solución pacífica y práctica a la controversia, mientras que el gobierno nacional ha actuado con improvisación o pasividad, inacción e indolencia en la defensa de los intereses de la nación, tanto en el territorio Esequibo como en la fachada atlántica del delta del Orinoco, considerando que Nicolás Maduro se comprometió a cumplir con su obligación constitucional de resguardar la seguridad ciudadana de los venezolanos y hoy en Venezuela se ha convertido en el país más violento del mundo con un índice de 92 homicidios por cada 100.000 habitantes, considerando que según la Constitución es un Estado de derecho y de justicia donde deben respetarse los derechos humanos de manera permanente y hoy en Venezuela existen 126 presos políticos, así como un sinnúmero de perseguidos y exiliados, considerando que en Venezuela se viola permanentemente la libertad de expresión al manipular el otorgamiento de papel periódico a la prensa libre, acuerda, primero, declarar que Nicolás Maduro Moro, invocado en el cargo de presidente de la República, ha incurrido en acciones y omisiones que sitúan su desempeño completamente al margen del diseño y funciones constitucionales de la Presidencia de la República, en virtud de la grave ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de los derechos humanos, la desbatación de las bases económicas y sociales de la nación y los atentados a la integridad de la República que ha llevado a cabo. Segundo, declarar, en consecuencia de conformidad con los artículos 232 y 233 de la Constitución, que Nicolás Maduro Moro ha abandonado su cargo, ha abandonado el principio de la supremacía constitucional establecido en el artículo 7 del texto fundamental, el principio del Estado democrático de derecho y de justicia establecido en el artículo 2 de la Constitución, así como las funciones constitucionales inherentes al cargo del presidente de la República, especialmente la referida a la obligación de cumplir y hacer cumplir el ordenamiento constitucional y las leyes establecidas en el numeral 1 del artículo 236 de la Constitución. Tercero, manifestar que la única forma de resolver los graves problemas que aquejan al país y de contener el desmantelamiento de las instituciones republicanas es devolver el poder al pueblo de Venezuela y por lo tanto convocar a la celebración de elecciones libres y plurales. Cuarto, ratificar su compromiso con la restitución del orden constitucional de acuerdo
con lo establecido en el artículo 333 de la Constitución, pues la inobservancia de esta se produce no solo por medio de un hecho de fuerza contra la inconstitucional en el sentido clásico, sino también cuando desde la Presidencia de la República se hace uso de la autoridad civil y militar para socavar la Constitución. Quinto, reiterar su decisión de acudir a las instancias internacionales competentes para denunciar las violaciones de derechos humanos y a los elementos esenciales de la democracia que sufren los venezolanos y las venezolanas, en cuya comisión Nicolás Maduro Moro ha tenido un papel protagónico. Sexto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, los 9 días del mes de enero de 2017, año 200 de la Independencia y 157 de la Federación. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, ciudadano secretario. Vamos a proceder a votar el acuerdo sobre el abandono de las funciones constitucionales de la Presidencia de la República en las que ha incurrido el ciudadano Nicolás Maduro Moros y el llamamiento que se hace a que en Venezuela haya el derecho a unas elecciones que permitan que sea el pueblo venezolano el que pueda con el voto solucionar la grave crisis económica, social y política que padece la familia venezolana. Tranquilo, sí. Ya lo dijiste, Juan Pablo. Entonces vamos a proceder a hacer la votación de manera... Vamos a proceder entonces a hacer, ejerciendo el derecho del diputado Juan Pablo García, la votación nominal para que lo adelante la Secretaría. Adelante.